La palabra de Dios en esta hora, obreros, está en el libro de Hechos capítulo 9. Acompáñenos, por favor, en buscar Hechos capítulo 9 y solamente vamos a leer el versos 15. Dice la Biblia en Hechos 9:15. Lea conmigo, por favor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Obreros, discípulos, esta fue la palabra que Dios le dio a Ananías. Y sabemos cómo fue la respuesta antes de Ananías. Señor, pero este no es el Saulo que asolaba, que perseguía a los cristianos, que metía a las mujeres en la cárcel. Y Dios le dice, ve. En otras palabras, obreros, no es por fuerza humana que nosotros llegamos a ser discípulos. Él nos escogió por gracia. A pesar del pasado que tenía Pablo o Saulo, nosotros también tenemos un pasado y debemos agradecer a esto a Dios, porque en medio de todo Dios nos escoge por gracia, por Él y para su gloria, discípulos. Por eso el título del mensaje de hoy es importante. Con esto podamos nosotros concluir esta semana. El discípulo de evangelismo. No es cualquier discípulo. Cuando Dios le dice a Ananías en Hechos 9:15, instrumento escogido, hace referencia a un vaso también, un vaso que Dios pueda usar y llenar también para su gloria. Nosotros también somos llamados esos discípulos escogidos por gracia. Espero que el día de hoy en este culto estamos agradecidos porque estamos reunidos de los discípulos que vivimos el mayor deseo de Dios. Ante todo, quiero dar inicio dando gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Le dice a la luz de Cristo, continuamente oramos para que la palabra de Dios continúe obrando en cada lugar, en cada país, en cada región. Oramos para que juntos podamos ver el cumplimiento de esta palabra en todos los campos. Viendo la introducción del mensaje del día de hoy, debemos recordar el mensaje anterior. Hace 2 semanas nosotros titulamos el mensaje El corazón del discípulo. Claro, el corazón del discípulo es lo más importante. ¿En qué el discípulo está aferrado? ¿En qué lo que es el discípulo tiene el mayor valor? Cristo mismo le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Acompáñenos, por favor. Y dice Cristo en Mateo capítulo 6, 19 al 21 de esta manera. Quiero leer. Dice la Biblia. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y mira cómo termina este pequeño tiempo. Dice aquí, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su mayor prioridad, discípulo? ¿Dónde usted está poniendo el mayor valor? Allí estará vuestro corazón. Bien dice Cristo a sus discípulos que las cosas de esta tierra que son temporales, los ladrones hurtan, el orín corrompe, se daña, se desgasta, pero las cosas del cielo eternas son de Él, vienen de Él. Allí donde debemos poner nuestro mayor tesoro, toda nuestra vida, nuestro corazón allí. No olvide otra vez, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cuál es la bendición que Dios nos ha dado de lo alto? La mayor bendición después de la salvación que podemos disfrutar hoy, mañana y todos los días. Punto. Dios está junto con nosotros. Yo estoy junto con Él. Hoy, mañana y todos los días. Discípulos, disfruten de esta realidad. Pongan toda su vida allí. Ese es el mayor valor. Tengamos un corazón dentro de esto. El segundo mensaje que fue la semana pasada, nosotros hablamos acerca de la devoción del discípulo, o sea, dónde hay que poner todo nuestro corazón, toda nuestra vida. ¿Por qué no hay que preocuparnos en darlo todo? ¿Dónde tengo que poner mis talentos, mi vida en la iglesia y mi especialidad en el campo? ¿Por qué? Porque Él lo prometió en Hechos 1:8, que recibiríamos poder por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Obreros, tenemos la morada, tenemos la guía y la obra del Espíritu Santo y por eso podemos darlo todo sin preocuparnos. Estamos en el cumplimiento de la palabra.
porque Él está junto con nosotros en todos los campos. Obreros, demos un corazón en esto y demos todo el corazón devocionando. ¿Ustedes son discípulos? Amén. Si somos los discípulos, entonces conocemos la razón de por la que estamos vivos. ¿Usted conoce por qué razón, perdón, estamos hoy? ¿Cuál es la razón de que hoy respiro? ¿Cuál es la razón de que hoy me levanté? ¿Cuál es la razón de que mañana podré continuar mi vida? Sea el ministerio pastoral, sea en el trabajo, oficio. Conoce la razón de vivir. Lo segundo, si el discípulo conoce la razón de por qué está vivo, por qué tenemos la vida, entonces podemos dar toda nuestra vida. Eso es todo el corazón, ¿verdad? Si conozco y tengo la vida, puedo dar toda la vida. Y si puedo dar toda la vida porque conozco la razón de por la que tengo vida, entonces Dios me ha llamado para poder entonces salvar vidas. Discípulos que salven vidas. ¿Por qué? Porque tienen la vida y conocen la razón de entregar la vida. Ustedes son esos discípulos. Somos llamados esos discípulos en el campo. Mi oración y mi deseo como pastor es que demos todo por ser el discípulo de evangelismo. Primero, lo que dijimos en la introducción, el discípulo de evangelismo conoce la razón de por qué vive. Vamos a decirlo de esta manera. Ese es el comienzo del discípulo. ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál es la razón que estoy aquí en la tierra? Usted y yo no somos como los gentiles o los que no conocen el evangelio. Nosotros tenemos una razón mucho más grande, obreros. Entonces, ¿por qué vivimos preocupados? Cristo mismo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6 y en el versículos 25 al 33 le habla de algo importante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afana, añadir una estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo de que aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Repita conmigo, confiese. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Discípulos, ¿cuál es nuestro comienzo? Entonces estamos poniendo toda nuestra vida. Estamos preocupados todavía en qué voy a vestir hoy, qué voy a comer hoy o qué voy a beber. No importa cuánto nos afanemos ni cuánto oramos, nosotros no podemos cambiar lo que viene. Obreros, el futuro está en las manos de Dios. No seamos como los gentiles que buscan ya una manera de cómo podré vivir mañana. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios me preparará para mañana? Viven ansiosos, obreros. Dios nos ha dado 24 horas como todos los demás, incluso como los gentiles, incluso como los reyes, incluso como los millonarios. Dios nos ha dado 24 horas a todos. Pero el valor que tenemos a esas 24 horas como discípulos es lo que marca todo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 31 al 33, y voy a tomar el tiempo para leerlo, dice de esta manera, en 1 Corintios 10, 31 al 33, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Usted y yo somos testigos, obreros en estas 24 horas. Dios se encarga de lo que voy a vestirme, de lo que voy a comer.
Yo soy testigo y tengo que ser testigo para los religiosos también, que muchas veces buscan respuesta, van a la iglesia, se portan bien, no tienen respuesta. Yo no puedo ser piedra de tropiezo. Tengo que vivir la vida del evangelista. Y por eso mi comienzo es importante, donde tenga el mayor valor. Pero también tengo que ser testigo para los incrédulos que viven ansiosos por el mañana, viven preocupados por el hoy o por los 5 minutos que vendrán. Inclusive no podemos ser tropiezos para los creyentes, para la iglesia que está con nosotros, para los discípulos, para los nuevos creyentes. No es la razón del discípulo. Usted y yo vivimos por una razón, para salvar a las almas, no para ser piedra de tropiezo. Oremos por esto, para que nuestro comienzo sea el comienzo como el discípulo. No vivir afanados por nada, sino que toda nuestra vida sea darle toda la gloria a Dios. Segundo, el discípulo que tiene este comienzo y conoce la razón de por qué vive. Lo segundo es que él puede con naturalidad. Es algo obvio poder entregar, segundo, toda la vida. Puedo darlo todo. En Hechos 9:15, Dios le dice a Ananías, instrumento escogido me es este, como le dije en la introducción. Somos vasos. En segunda Corintios capítulo 4 dice, somos vasos de barro, pero donde habita el poder de Dios. Esto es gracia. Es así, yo puedo entregar toda mi vida sin preocuparme, porque aunque me equivoque, Él sigue obrando en mi vida, Él sigue guiando mi vida, yo sigo siendo hijo de Dios. Por eso entreguen todo, discípulos. Por eso oremos para no estar preocupados el 100% de nuestra vida. Él nos guiará por su espíritu, Él lo prometió y así mismo lo hizo con el apóstol Pablo y tu equipo en la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13 y lo guió completamente. Somos discípulos que tenemos que darlo todo porque somos instrumentos de llevar la sanidad, la verdadera sanidad fundamental. El ser humano está separado, está esclavo del pecado y vive bajo la potestad de Satanás. Llevemos esa sanidad a los campos, como fue Pablo en Hechos capítulo 13. En esa persona, en ese adivino, en ese brujo, en Hechos capítulo 16, en la divina, y Hechos capítulo 19, en la idolatría. Llevemos la verdadera sanidad. No hay razón por qué preocuparnos por nuestra vida, ¿verdad? Seamos esos discípulos que cada día vivamos como vivió Pablo en esa confesión. No podremos ser igual que Pablo, pero tengamos este corazón como Pablo estaba delante de Dios en los discípulos y en todo el campo. En Hechos capítulo 20, versículo 24, dice Pablo, porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia. Quiero ser ese discípulo que dé testimonio del evangelio de la gracia. Y si usted y yo estamos dentro de esta corriente, Dios irá cumpliendo su palabra en nosotros. Dios mismo le dijo a Pablo en Hechos capítulo 27, cuando estaban en la tempestad, Dios le dijo a Pablo, no temas, Pablo, todos los que están contigo serán salvos, porque tienes que ir a Roma. Ese es el cumplimiento de la palabra. Dios nos ha llamado a la Roma de esta época. Y nuestra Roma, nuestra iglesia, nuestro campo, en esa Roma tenemos que darlo todo. No tengamos miedo a nada. No nos preocupemos, obreros. Y lo digo porque muchas veces como discípulos podemos vivir ansiosos. ¿Qué sucederá? El ministerio continuará. Dios obrará en el ministerio. Y si las almas se van o se llena, ¿qué haré? No se preocupe porque Dios cumple su palabra hasta el final. Hasta el final de mi vida. Dios seguirá utilizándonos. Mira lo que dice en Hechos capítulo 28. Entreguemos todo, obreros. Capítulo 28, versículo 23. Y leo de esta manera. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos y a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo estando en una casa alquilada, dice el versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en esa casa alquilada y recibía a todos los que él venían. ¿Pero por qué lo recibía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Por qué tengo que dar toda mi vida? ¿Cuál es la razón por la que hoy estoy llamado a ser discípulo?
¿Qué es lo que está en mi corazón? El mayor valor que tengo es el evangelio. Lo daré todo por este evangelio sin preocuparme. Y por último, discípulos, tres, somos llamados por eso discípulos de evangelismo. Amén. No solamente discípulos, sí, discípulos que den frutos en el campo. Pero no estemos preocupados de cuántos frutos, sino que estemos junto a la vida. Somos esos discípulos porque tenemos la vida. Ya no estamos muertos. En Primera de Juan, capítulo 5, el apóstol Juan dice, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice el apóstol Juan, ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Obreros discípulos, somos discípulos de evangelismo que tienen la vida. Y si tenemos la vida, tenemos la razón de dar toda nuestra vida. ¿Por qué puedo dar toda mi vida? Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Discípulos, por eso, si damos toda nuestra vida por causa del evangelio, no seamos movidos. Obreros, no seamos engañados. No sean movidos por las palabras de las personas. Las palabras de las personas cambian. Toda la palabra de Dios es eterna. Pongamos todo nuestro corazón y nuestra vida en esto. ¿Por qué, discípulos? Porque tenemos la vida. Porque podemos dar toda nuestra vida. Y la razón es porque esta palabra está en nuestro corazón. En el Salmo 119, versículos 10, dice el salmista de esta manera, y de esta manera debemos confesar antes de concluir el mensaje del día de hoy. Dice Salmo 119, versículo 10, de esta manera, el salmista confiesa, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Pongan la palabra en su corazón. Que el valor de su vida sea la palabra con la fe correcta, obreros. Este debe ser nuestra dirección. Discípulos, no sean movidos por las palabras. No sean movidos por las personas. No sean movidos por el ambiente. Que su vida sea solo movido por la palabra de Dios. Porque somos llamados discípulos. Que tenemos la vida. Que damos toda nuestra vida y podemos salvar vida. Pablo, estando en la cárcel, dice una gran confesión. Y si busca conmigo en Filipenses capítulo 1, en el versículo 12 dice Pablo, 1:12 en Filipenses, de esta manera. Lea conmigo Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo ya sabía por qué entregar su vida. Pablo sabía que la razón de entregar su vida es para salvar vidas. Inclusive el pretorio, los guardias, todos estaban escuchando del evangelio que tenía Pablo. Hasta las prisiones fue un método, fue un plan de Dios para que las personas pudieran escuchar el evangelio. El discípulo que salva vidas. Y dice Pablo, voy a leer un poquito más, el versículo 21 dice Pablo, porque para mí vivir es Cristo y morir, y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Porque de ambas estas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Discípulos que salvan vidas. Discípulos que viven en esta tierra por causa del evangelismo y las misiones mundiales. Discípulos que viven en esta tierra por causa de esas almas que valen más que todas las cosas del mundo. Las almas son eternas. Discípulos, oremos para que seamos discípulos que tengamos, que conozcamos la razón de la vida, que entreguemos toda nuestra vida y así salvemos vidas. Quiero concluir el mensaje de Pablo en la misma cárcel dice de esta manera, el discípulo de evangelismo en todos los campos dice esto, lo mismo. No importa la situación, todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo hacer las cosas con mis fuerzas. No puedo hacer las cosas con mis métodos. Todo lo puedo en Cristo. Y más adelante en Filipenses 4:19, Pablo dice algo más. Y Pablo dice, como discípulo de evangelismo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Oro, discípulos, para que no nos preocupemos por nada. Ya Dios nos dio la llave. Somos esos discípulos. Ya tenemos la vida porque tenemos a Jesucristo. Y si tenemos la vida, entreguemos todo porque Él está con nosotros. Él es nuestro respaldo. Él es el Dios trino que está con su poder del trono. Y así vayamos a los campos para salvar vidas. Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, que se cumpla absolutamente en nuestra vida y en el campo. Permítenos ser esos discípulos que entreguen toda nuestra vida, porque conocemos la razón que tenemos esta vida. Y así poder salvar a muchas vidas, Señor. Gracias porque a través de tu palabra hoy podemos confirmar que en el campo hay muchas almas, Señor, que desean conocer este evangelio. Usa nuestra vida. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo para que seamos discípulos de evangelismo. Oramos con acción de gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.